México. Osvaldo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un placer saludarte y al público, un gran gusto estar de regreso aquí en tu canal. A nosotros también nos da mucho gusto que estés con nosotros, Osvaldo. Gracias, porque además hay muchos temas de los cuales va a ser importante hablar y analizar. Uno de ellos, Osvaldo, pareciera que esta etapa electoral que ha terminado ya en su fase del depósito de votos y ahora está en el proceso de la validación, eh, pues arrancó, entre otros temas, con una cometida extranjeros. Recuerdo las publicaciones sincronizadas de acusaciones contra López Obrador como presunto receptor de fondos de campaña en 2006 y luego publicaciones en medios extranjeros que fueron hablando del autoritarismo, lo dictatorial, en fin, unas críticas y unos señalamientos que no sé cómo entenderlos, cómo caracterizarlos. ¿Qué nos dices, Osvaldo, sobre este tema? Bueno, mira, ha sido un fenómeno muy revelador para nosotros. Yo me refiero sobre todo a los ciudadanos mexicanos que estamos en parte pues cotejando la forma en que se presenta la información electoral, política mexicana en los medios extranjeros, porque pareciera que casi sin pudor, ¿no? Mucho de lo que hizo medios importantes, mainstream, como el New York Times, el Washington Post, o medios conservadores, ¿no? Importantes como The Economist, y luego otros independientes, ¿no? Como mencionabas hace un momento, ProPublica, Deutsche Welle, ¿no? De pronto pareciera que se involucraron en una, pues en lo que no puede describirse de otro modo que como una campaña mediática de propaganda que movilizaba en buena medida los intereses geoestratégicos y geopolíticos, sobre todo estadounidenses, con miras a la elección. Tuvimos primero esta serie de notas en enero, luego yo recuerdo también en mayo hubo una serie de reportajes sobre, por ejemplo, cómo se hablaba, cómo los cárteles de la droga supuestamente estaban prosperando, esa es la palabra que se usaba, en el gobierno de López Obrador, casi como para ir alertando al ciudadano votante de este riesgo, ¿no? Entonces es muy sorprendente porque pues estamos en una variedad de medios de diferentes orientaciones políticas en la apariencia, que sin embargo se unificaban como en una campaña política de propaganda, prácticamente para intervenir en la elección. Por supuesto que los reporteros difícilmente se verán en ese rol, pero el tipo de noticia que se hizo circular y la simultaneidad de la noticia que se hizo circular no deja lugar a dudas a pensar en esta cobertura como en casi una estrategia de relaciones públicas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el presidente López Obrador acertadamente ponía un acento crítico y polemizaba con ellos, y yo creo que eso no es tal vez, digamos, un error, ¿no? De parte de su estrategia de respuesta, ¿no? Tal vez el tono en el que el presidente se refiere a los medios de comunicación a veces puede ser excesivo y demasiado, pues sí, tal vez riesgoso, ¿no? Incluso para la posición o la investidura presidencial, pero ciertamente la cobertura de estos medios habría demasiadas dudas, ¿no? sobre su deliberada intervención en la campaña electoral. Sí, Osvaldo, y todo este tipo de señalamientos que se han dado en el contexto del presidente López Obrador con estas acusaciones y todo lo que se centró en cierto momento en lo preelectoral, se situó específicamente en él. Ahora, ¿cuál puede ser o cuál debería ser la relación de la virtual presidenta electa ya cuando esté en el poder con los medios extranjeros? ¿Qué consideras, Osvaldo? Pues mira, yo creo que Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por tener una relación un poco más distante, ¿no? Cordial hasta cierto punto, pero distante. Yo recuerdo haber leído algunas columnas donde se hablaba incluso de su fastidio, ¿no? Algún columnista le reclamaba que su equipo la cuidara de entrevistas banqueteras, etcétera. Bueno, pues me parece que eso es completamente normal, sobre todo ya ahora como presidenta electa, ¿no? Yo creo que es importantísimo que se restrinja y se cuide el acceso a los medios, que no puede ser de ninguna manera ya el mismo que tuvo como alcaldesa de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido veremos, yo creo que un cambio
probablemente positivo, una relación más distante y cordial, tal vez menos acceso, pero me parece que eso no rompe la norma, sobre todo con las políticas de comunicación social de otros presidentes latinoamericanos o en Estados Unidos y Europa, ¿no? Donde las entrevistas con los presidentes pues son eventos, ¿no? No es algo que se puede dar cotidianamente. Yo vi con cierto interés una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, bueno, un medio estadounidense en México, Latino USA, que es un podcast que está conducido por una periodista muy afamada en Estados Unidos que se llama María Hinojosa y que colabora ahora con Penilei Ramírez, la periodista cubana mexicana que ahora está viviendo también acá en Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención precisamente que tanto Penilei como María Hinojosa pues tienen mucho interés, por supuesto, en entrevistarla y cada una de ellas tenía una visión bastante distinta, ¿no? Me parece que de pronto la opinión de Penilei pesaba más del lado crítico, pero de parte de María Hinojosa había cierta simpatía y cierto interés en conocer a la que será la primera presidenta de México. Entonces yo creo que tiene una oportunidad muy interesante Claudia Sheinbaum para construir una relación mucho más positiva con los medios extranjeros, sobre todo los estadounidenses, a partir de pues el hito histórico de ser la primera presidenta, una política, además una mujer política que ha tenido una relación, pues creo que menos polémica con los medios de comunicación que el presidente López Obrador. Y yo creo que ese cambio, si lo maneja correctamente, va a ser muy positivo y va a ser en realidad algo a su favor, ¿no? Dudo mucho que volvamos a estos periodos de enorme polémica y beligerancia. Ahora, yo insistiría simplemente en que el presidente López Obrador, las más de las veces, no le ha faltado razón en la crítica que ha hecho a los medios de comunicación, sobre todo a los estadounidenses. Y entonces yo supondría que esta distancia y este trato tal vez un poco más cordial no significará necesariamente menos crítica, ¿no? Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene una visión bastante clara de su trato con los medios de comunicación y me parece que no necesariamente abdicará ningún tipo de crítica, ¿no? Yo espero que no lo haga, ¿no? Yo creo que tenemos un momento muy contencioso de la relación entre sobre todo los corresponsales estadounidenses y este momento histórico del país, ¿no? Y creo que no podemos caer en la ingenuidad de que estos corresponsales vienen con una neutralidad periodística a trabajar en el país. Yo creo que las más de las veces sus intereses periodísticos se alinean de un modo muy claro, muy evidente, con los intereses geopolíticos, geoestratégicos del gobierno estadounidense, ¿no? Y eso lo hemos visto, insisto, incluso en medios de comunicación que tienen orientaciones políticas tan disímiles, ¿no? Y yo creo que eso tiene que alertarla que no puede bajar la guardia, ¿no? ante los medios de comunicación extranjeros. Osvaldo, 3 temas. La agenda de seguridad, la política de seguridad que perfila la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por un lado, personajes quienes, García Harfuch como el próximo secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, todo apunta a ello, y si no, algún otro cargo relacionado con este asunto, y el militarismo, que es un tema en el cual se rompen lanzas incluso dentro de la propia seguidores de la 4T, porque hay quienes aseguran que no hay tal militarismo. ¿Qué opinas sobre estos temas, Osvaldo? Bueno, es el tema probablemente más preocupante, más inquietante para toda la ciudadanía en el país, y creo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum no ha sido del todo demasiado explícita en lo que va a ser esta agenda de seguridad para su sexenio. Ha hablado, yo revisaba aquí algunas de las notas y las entrevistas que ha hecho, ha hablado de ciertos temas, pero de un modo muy general. Dice, por ejemplo, tendrá su gobierno una honestidad y una atención a las causas. Estoy citando literalmente de algunos comunicados. Pero me parece que una de las causas esenciales de la experiencia de violencia que ha vivido México no solo se reduce, por supuesto, a la condición de pobreza y a la vulnerabilidad de muchos sectores de la sociedad, sino a la militarización misma de la vida pública y del Estado en México. Yo creo que sin esa causa a la mano como un problema, como un factor crítico, pues me parece que ninguna política de seguridad realmente puede avanzar. No tiene que haber un examen crítico del militarismo
terrible, de esta era de militarismo terrible que está viviendo el país. Luego ella ha dicho, por ejemplo, que su gobierno se propone consolidar la Guardia Nacional, y a mí me sorprende y me inquieta mucho este enunciado, ¿no? ¿Qué significa realmente consolidar? Es decir, la Guardia Nacional ya ocupa territorialmente pues muchísima parte del país, está completamente integrada a las Fuerzas Armadas. En realidad difícilmente podemos pensar en la Guardia Nacional como algún tipo de corporativo ya civil, desde luego, y su permanencia dentro de las Fuerzas Armadas pues es uno de los tal vez uno de los problemas más terribles que ha legado el sexenio de López Obrador, ¿no? Entonces me parece que necesariamente tiene que haber una revisión de este militarismo, algún modo de desescalarlo. Ahora, yo no soy de ninguna manera optimista al respecto, porque creo que el militarismo global que estamos viviendo ya es una tendencia planetaria tan continua, tan acendrada, tan arraigada en la vida pública de México y por supuesto de Estados Unidos, que difícilmente ve una salida. Omar García Harfuch, como potencial secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, me parece que es significativa en este punto, ¿no? En este tipo de problema, porque estamos hablando de alguien que tiene una carrera policial que, sin embargo, asociamos inmediatamente pues con toda esta era de militarismo, no solo por su experiencia, su propia genealogía familiar, sino por la manera en que las policías y el ejército y las Fuerzas Armadas se han vuelto ya en una práctica simbiótica, los que realmente ocupan el territorio nacional. Entonces yo creo que pues es uno de los grandes desafíos para el gobierno de Claudia Sheinbaum, confrontar los excesos, el extremo militarista en el que estamos viviendo. Y yo insistiría en que esta pregunta no es nada fácil de resolver para ningún presidente entrante en el país, porque el militarismo que vivimos, insisto, está totalmente interconectado con el militarismo planetario global, sobre todo nuestra relación con Estados Unidos, con décadas de acuerdos binacionales de seguridad, de cooperación y sobre todo de esta larguísima, profundísima transferencia de dineros públicos a privados en la compra de armas y de equipos. Entonces hay mucho negocio, inversión, presión diplomática, etcétera, que asegura la continuidad del militarismo en el país. Y si me lo permites, incluso yo diría que parte de la agenda de los medios de comunicación que insisten en hablar de los cárteles como la gran amenaza, como el gran problema al que hay que confrontar, en parte lo que se logra con eso, si no fue sabotear la elección de Claudia Sheinbaum, ciertamente ha sido afianzar la continuidad de la política militarista. Yo creo que a largo plazo el efecto de mucha de esa cobertura de medios internacionales es continuar hacer prevalecer en la agenda nacional el tema de seguridad como el gran tema que solo puede responderse militarmente. Osvaldo Zavala, hace unos minutos eras el héroe de este chat. Qué bueno que estás aquí, que regrese, lo queremos aquí, es una voz extraordinaria. Bueno, Osvaldo Zavala ya estaba así, le íbamos a poner un nicho. Ahorita eres el villano, con una serie de señalamientos increíbles. Rafael Ordaz, ya, querido Julio, invita a gente en verdad que sepa. Y ese periodista, ¿de dónde salió? Dice October Moon. No lo había oído ni mencionar. Hablan del ejército como si fueran extranjeros o invasores, el Pegasol. Emilio, va de nuevo, ¿cuál militarismo? Enriqueta S. de López, pobre muchacho, habla mucho y no dice nada. Javier BC, ¿cuál militarismo? Lila Rieux dice, extremo militarismo, sí se la arrancó. Y así puedo seguir adelante todo Roberto Santos Montiel. ¿Por qué tendría que ser terrible el uso del ejército? No ha hecho nada terrible, todo ha sido constructivo. ¿Qué responder a esto, Osvaldo? Bueno, primero que tenemos desde que empezó esta era de ocupación militar con el presidente Felipe Calderón, de 2007 en adelante, información suficiente para correlacionar el alza de homicidios y de violencia en México con la presencia de Fuerzas Armadas en el territorio. Eso es algo que se ha venido diciendo desde el sexenio, insisto, de Calderón, pero que ha ido además a la alza, ¿no? Sabemos que
ahora al cierre del gobierno de López Obrador, pues tenemos otra vez más un índice muy alarmante de homicidios, ¿no? Me parece que su gobierno va a cerrar con 190,000 víctimas de homicidio doloso. Es cierto que ha habido un descenso en el homicidio y eso es muy aplaudible y es muy importante también rescatarlo, desde luego. Y yo creo que genuinamente el presidente López Obrador está preocupado en la cuestión de seguridad y en la cuestión del alza de homicidios, pero yo creo que México no va a entrar en una era de verdadera pacificación hasta que empiece un verdadero proceso de desmilitarización de la vida pública y de sacar al ejército de la ocupación territorial en la que está ahora actuando y regresarlo a los cuarteles gradualmente. Ahora, yo sé que esto es un deseo de buena voluntad lo que estoy diciendo, pero que en la realpolitik, no solo mexicana, sino global, es muy difícil de llevar a cabo. Insisto, en parte porque estamos al lado del país más militarizado del planeta, que es Estados Unidos, que tiene el presupuesto de defensa más grande del planeta, 877 mil millones de dólares. El presupuesto de seguridad de defensa de Estados Unidos es mayor que el de los siguientes 10 países, incluyendo China y Rusia. Y esa relación binacional pues obligadamente nos pone en esta agenda militarista de entrada y es muy difícil salir de ahí. Ahora, dicho esto, creo que ha habido muchos aciertos en la política de seguridad de López Obrador. Yo estoy de acuerdo en que mucho de la presencia de las Fuerzas Armadas ha tenido cierta dimensión positiva. La construcción de obra pública, del Tren Maya, no me parece necesariamente un error. Sí me parece problemático que el ejército esté controlando el aeropuerto de la Ciudad de México, que incluso se quede con las ganancias del aeropuerto, que tenga su propia fuente de ingreso, que haya tan poca vigilancia y tan poca transparencia sobre los gastos y los dineros de Sedena. Entonces creo que hay muchos problemas de opacidad y de exceso de militarismo de la vida pública que tenemos que confrontar, ¿no? Más allá de que seamos simpatizantes o no con este gobierno de pretendida izquierda. Yo creo que es una pregunta legítima, necesaria, que todos los ciudadanos tenemos que hacernos y que debemos de exigir a la presidenta a punto de comenzar su nuevo gobierno. Y desde luego yo lo exijo, insisto, no pensando que todo se reduce a la voluntad presidencial. Yo creo que ese es un error también de crítica. Yo no creo que solamente Claudia Sheinbaum, por así creerlo, puede desescalar la vida militar del país, pero ciertamente puede empezar un proceso de rendición de cuentas, de fiscalización de las Fuerzas Armadas y tratar de contener el avance de la presencia de esta vida militar en la vida pública civil. Bien, Osvaldo, en alguna parte he leído acerca de lo que tú planteas en el sentido de que la política de seguridad parecería confundir o confunde lo que son los narcos, los terroristas y los migrantes. ¿Cómo va eso? Bueno, mira, esto es algo en realidad que me parece que debemos de poner sobre la mesa de análisis, porque es algo que realmente está ocurriendo no solo en México, sino en todo el planeta. Y en parte esto se debe precisamente a que cuando hablamos de seguridad en México y fuera de México, en realidad estamos hablando de estrategias de gestación de la violencia, de estrategias de militarismo en contra de la vida civil, de la ciudadanía, sobre todo la más vulnerable, y que en realidad no es ajena esta política de seguridad a los otros efectos que ha dejado el securitarismo a nivel planetario, ¿no? Desde la política violenta, genocida de Israel en Gaza, hasta la política antiinmigrante de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Entonces, parte de lo que ha ocurrido con nuestra política de seguridad, que es subalterna a la estadounidense, es que hemos sido orillados, extorsionados, presionados, a veces también adoptado deliberadamente mucha de la política de seguridad del norte global. Entonces, yo creo que el presidente, por ejemplo, el presidente López Obrador, pues intentó, sobre todo al principio de su sexenio, poner un cierto freno al avance violento de la política antidrogas y creo que tuvo relativo éxito en varios momentos de su gobierno. Dicho esto,
También es cierto que los operativos antidrogas continúan, que ha aumentado, ¿no?, el gasto público en toda esta estrategia pues sí, de supuestamente combate a las drogas. Por mucho que haya una política explícita de abrazos, no balazos, la realidad nos muestra otra cosa. Ahora, al decir esto, también ha avanzado esta política antiinmigrante que en realidad es una política militarista de contención y que se alinea de un modo muy claro con lo que quiere y espera Washington de México, que sea una especie de muro virtual externalizado para los intereses del norte global. Y creo que en ese sentido el presidente López Obrador pues ha colaborado con una política que confunde, ¿no?, a las amenazas de seguridad nacional con la vida pues precaria del migrante y del refugiado que viene de países de Centroamérica o del Caribe, ¿no? Y creo que eso es algo terrible y descorazonador, pero que además, insisto, pues es congruente con una política planetaria anti-inmigrante. Entonces, cuando yo digo que se confunden estos objetos, ¿no?, el migrante como amenaza, el terrorista y el traficante, no solamente es un análisis el que yo hago digamos, de la política pública en México, sino en realidad del discurso y de las políticas de seguridad de todo el planeta. Entonces, parte de lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente Biden y su predecesor, y posiblemente su sucesor, Donald Trump, es confundir, ¿no?, en una sola persona al terrorista, al migrante y al refugiado, ¿no?, y hacer que todas estos cuerpos precarizados del sur global sean entendidos como amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Y esto no solo es preocupante porque, por supuesto, es violatorio del derecho internacional y termina afectando a miles de personas en situación de urgencia, sino que estamos reproduciendo esa violencia nosotros mismos como nación hacia el sur más abajo de nosotros, ¿no? Y creo que tenemos otra vez que exigir que se replantee la política antiinmigrante en México, que se replantee el militarismo antiinmigrante y que deje de confundirse al refugiado con una amenaza a la seguridad nacional del país. Osvaldo, nos quedan muchos temas interesantes para platicar en otra ocasión. Ya sabrás que por ahí de inmediato hubo, por ejemplo, JAK que dice, a ver, que nos explique qué es su pretendida izquierda, pero lo dejamos para otra ocasión si quieres, Osvaldo. Yo debo decir mi gran contento por tener tu voz y tu presencia aquí, debo decir, porque además lo he planteado más de una vez, que muchos de los puntos de vista que tú planteas coinciden con lo que yo también pienso y considero, particularmente en cuanto al militarismo y a los riesgos en materia de seguridad pública, seguridad nacional, militarismo y todo esto. Así es que, Osvaldo, me da mucho gusto el poder contar con tu presencia, te lo agradezco y hago votos porque nuestra capacidad de análisis, de discernimiento y de escuchar opiniones fundadas de especialistas como Osvaldo Zavala nos ayudan a entender mejor un fenómeno complejo. Osvaldo, a reserva de lo que deseas agregar, muchas gracias por esta ocasión. Un gran gusto estar aquí, Julio, y bueno, seguimos conversando, por supuesto, y un saludo a tu auditorio, aunque haya cierto disenso. De eso se trata finalmente. Osvaldo, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.